Buen día República, buen día a todos. Espero se encuentren bien, espero que hayan pasado una linda Nochebuena, una feliz Navidad. Como le comunicaba a cada uno de nuestros, bueno, integrantes del programa, a todos nuestros queridos colaboradores, a todo el equipo de producción, tanto de la radio como de Libertas. Bueno, esperando que haya venido una Navidad con lo que ello implica, ¿no? El nacimiento de Jesús, el nacimiento del Redentor de la humanidad, que haya venido llena de bendiciones. Así esperamos para todos y en definitiva para el país, para esa ciudadanía que tanto precisa de bendiciones en este país y muy especialmente en estas épocas donde aún estamos viviendo bajo una pandemia terrible que afecta a la humanidad. Parece que nos olvidamos muchas veces. Y claro, como ha sido tan exitosa la campaña de vacunación del gobierno, como ha llevado adelante una estrategia sanitaria realmente a la vanguardia, una estrategia sanitaria inteligente, profesional, que apeló precisamente a la comunidad científica del país, reunida en aquel GACH, se acordarán ustedes, después homenajeado, y bueno, y eso también forma parte, digamos, del rito político, del protocolo de reconocimiento, pero lo que importa es ver los resultados de todo ello. La comunidad científica que sigue aportando y escuchamos voces como la del doctor Moratorio, el doctor Radi, el doctor Sabio y tantos otros, que explican que no terminó, que la cosa no terminó y que inclusive se puede complicar. Y se puede complicar bastante con esta variante Omicron, que está, bueno, afectando al mundo nuevamente, lo cual indica que la pandemia no terminó. ¿Se acordarán ustedes que se hablaba de una endemia, es decir, de una pandemia ya remitida a una situación de mínima peligrosidad? Eso ocurre cuando las vacunaciones logran esos efectos prolongados, pero además también cuando las vacunaciones logran inmunizar a una población. En el caso de una epidemia, bueno, es más, entre comillas, sencillo porque es inmunizar a la población de un país o de una región. Pero ya cuando se habla de una amplia región o de los países del mundo, hablamos de pandemia. Es decir, cada uno de los países del globo terráqueo, del planeta Tierra, están viviendo una epidemia. Y esa conjunción de epidemias se transforma a nivel planetario en una pandemia. Por lo tanto, es como si viviéramos todos en un gran barrio y eso es el planeta. Así lo explicaba Marshall McLuhan con aquel fantástico libro Galaxia Gutenberg, donde él plantea ahí de modo sistemático, inclusive epistémico, filosófico, el análisis de la edad civilizatoria en la que vivimos, y era una edad precisamente de globalización. Él acuñó el término, o la expresión más bien, no el término, sino que acuñó la expresión, el giro idiomático, la aldea global, que vivimos en una aldea global. El planeta se ha convertido en eso, en una aldea global. ¿Por qué? Y por la proximidad, por el achicamiento de las distancias. ¿A raíz de qué? Y bueno, en aquel entonces, cuando escribió este libro, a raíz de la televisión, a raíz de los satélites, a raíz de los viajes en avión y a raíz de lo que él ya veía que se venía y se venía desarrollando de modo acelerado, como era la computación y la informática, y que se iba a transformar el mundo, él pronosticó que se iba a transformar en lo que efectivamente se transformó, en un gran organismo informático interconectado, todos interconectados como si estuviéramos todos conectados a una gran matriz o una gran red informática, algo así como la columna vertebral que moviliza este cuerpo mundial, como lo son hoy por hoy los monitores, las pantallas de PC, de tablets, de computadoras móviles, de celulares, a raíz de este, digamos, descubrimiento, invento, que se desarrolló para estar todos los días con nosotros, como es la tecnología informática digital. Todo está virtualizado, digitalizado, la información y todas las actividades del ser humano. Eso ha convertido el planeta en una aldea global. Y en ese sentido, hoy el virus está dentro de esa aldea global. El virus es nuestro barrio. No importa si te dicen que ocurrió en Sudáfrica, rápidamente se propaga 20 veces más que las variantes anteriores. Y uno se pregunta, che, ¿y acá qué está pasando? Que no hay tantas señales. Pero bueno, eso lo dejo como una reflexión que después le voy a tratar. Está con nosotros ya el diputado Felipe Schipani, el doctor Felipe Schipani, quien todos los lunes nos honra con su columna de análisis político y sobre todo con él
intentamos visualizar los acontecimientos últimos, pero en un hilar de acontecimientos. En ese sentido, yo quería repasar un poco. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Rubén, un placer estar un lunes más contigo y con toda la audiencia del programa. Cerrando el año, Felipe, ¿cómo se fue, no? Ya cerrando este año. Después nosotros volvemos al 10 de enero, retomamos ahí otra vez la actividad periodística, pero me resultaba interesante cerrar contigo el año y agradecerte además la compañía durante todo el año, tu disponibilidad, tus ganas de hacerlo. Ya, digamos, un amigo de la casa, como tantos otros, honrando y digamos que prestigiando el programa en sus contenidos periodísticos. Realmente te agradezco un montón. El placer es mío, Rubén, por este espacio de reflexión tan importante. Sabés que quería repasar muy rápidamente, porque es larguísimo el año. Yo hice un apunte de memorias, ¿no? Año de rendición de cuentas, investigación de FENAPES, campaña de vacunación exitosa, pero año con el mayor registro de contagios también, al comienzo, ¿te acordás? Que llegamos a periodos, incluso días de 6.000, por ejemplo, casos de COVID, pero luego eso casi pasa al olvido rápidamente. Bajó con la campaña exitosa de vacunación, donde Uruguay logra otra vez establecer prácticamente la vida normal. Se normaliza la vida de todos nosotros, Uruguay reconocido mundialmente, y surgen distintos episodios políticos. Por ejemplo, el presidente de la República le plantea al Mercosur flexibilizar, un hecho histórico importante, ¿no? Y de algún modo imprevisto para el Mercosur. Bueno, aquella rencilla con el presidente argentino, les dice en la cumbre de Mercosur varias veces el presidente a Brasil, a Argentina y a Paraguay, que de algún modo se va a desmarcar, va a buscar mercados por sí mismo, que es un país soberano, independiente, y que plantea la necesidad de flexibilizar, inclusive de la baja de aranceles. Uruguay emprende TLC con China, ahora parece que Turquía también está interesado. El presidente, otra vez, en este año, ante la CELAC, les dice a la cara al presidente cubano, y también se lo dice a Maduro, que son dictadores, que es una dictadura. Es primera vez que un presidente en una cumbre internacional manifiesta eso. Digamos que pocos días después, en Washington, manifiesta ante la ONU la necesidad de un mundo de mayor apertura económica y que Uruguay está dispuesto a eso, ser un país abierto, un país democrático, un país con instituciones firmes. Gran señal del presidente de la República. Digamos que todo esto que voy diciendo son puntos a favor, en el debe y haber, ¿no? Son los activos que el gobierno tiene. Luego vamos un poco a la oposición. ¿Qué hizo la oposición en todo este periodo histórico 2021? Y prácticamente oponerse de modo radical, antagónico, y al extremo de que logra recolectar firmas para ir al referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Renuncia de ministros. Ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, el 27 de junio de 2021. El 1 de mayo, Pablo Bartoli asume Martín Lema. El 20 de agosto, Germán Cardoso, bueno, por esas gestiones de compras directas, que hoy está en manos de la justicia a raíz de lo que investiga también la Comisión Investigadora de Diputados. ¿Qué pasó con Óscar Andrade? Santo y Seña, tuvo el mayor rating, ese programa donde, bueno, descubrió que Óscar Andrade era un evasor de impuestos, es un evasor de impuestos, construyó en negro una casa, no se sabe a quiénes hizo trabajar, pero además no pagaba los impuestos de su terreno. Yo me pregunto acá, ¿qué pasó con Óscar Andrade? Sería una linda pregunta para tratar contigo en otro programa. Seguimos. Bueno, año de varias auditorías. Según el presidente, 64 auditorías, más de 40 investigaciones administrativas. Investigaciones entre las cuales están la tuya, vinculada a FENAPES y a esas horas, digamos, exorbitantes horas de licencias sindicales, apelando a un supuesto convenio que no existe. Si querés, nos quedamos un poco en eso. Hay muchas cosas para repasar. El país, por ejemplo, vacunó al 76% de los uruguayos con 2 dosis. 42% con tercera dosis. ¿Y qué pasa ahora? Me pregunto yo así en este tono, que no se ve un gobierno tan activo, tan proactivo, manifestándole la necesidad a la población de ir a la tercera dosis, porque esta es altamente contagiosa y abrió fronteras, cosa que antes no había hecho todo lo contrario en los periodos anteriores. ¿No será acaso que lo que es un punto alto del gobierno lo borre, se le venga abajo, tras el afán de tener una buena temporada turística? Pregunta que hago. ANCAP, paros, refinería, primera vez después del 73, ¿verdad? El 76, que apagan la refinería de La Teja. Paros en el puerto, un paro de 72 horas. Hubo paros del 2 al 5 de diciembre también, pero el 30 de septiembre, 72 horas de paro, 3.400 contenedores quedaron en el puerto y la protesta se levantó un mediodía luego de esas 72 horas de inactividad. Creo que más o menos
por ahí podemos hacer un resumen. Hay mucho más, ¿no? Mucho más todavía que ha ocurrido en el país. La personería jurídica a los sindicatos, por ejemplo, este proyecto de ley que ustedes trataron y aprobaron en diputados y va ahora a senadores, para muchos insuficiente. Es bueno también explicar lo que eso va a repercutir a nivel institucional, a nivel de los sindicatos. Es muy importante que tengan personería jurídica y después veremos si faltan más cosas. No sé qué te parece este resumen, más o menos como para evaluar contigo el año, Felipe. Sé que es Bueno, amplio. un resumen bien completo que da cuenta de lo intenso que fue este año 2021, ¿no? Sí. Como tú bien decías, empezamos con un crecimiento de la pandemia durante los Ujú. meses de enero y febrero, que se fue consolidando hacia marzo y ya hacia abril, Sí, mayo, sí. tuvimos el pico. Yo digo que no tenemos que subestimar a la pandemia. Ayer se expresaron importantes especialistas, biólogos sobre el Ujú, tema. Yo escuché a Moratorio. ujú, Cuidado con Omicron, porque aparentemente Omicron ya está circulando en el país. ujú. Y bueno, y tenemos que recurrir a lo que el país tiene, ¿no? A la vacunación. Ujú. Las cifras de vacunación de la tercera dosis son realmente bajas. Son No bajas. dan cuenta de que hay un 41% de Ujú, vacunados. Y bueno, y creo que tenemos que tomar conciencia, ujú. porque ¿qué justificativo hay para recibir las primeras dos dosis y para no recibir la tercera, sabiendo además de que la tercera dosis es el principal elemento para prevenir la nueva cepa del coronavirus? Me Exacto. parece que es un tema en el que quizás el gobierno deba poner un poco de énfasis. Yo se lo voy a comunicar personalmente al presidente, con quien nos vamos a reunir junto a toda la bancada de la coalición el próximo miércoles. Me parece que Ujú, bajamos la guardia y bueno, y nos puede generar un problema en esta temporada estival, la que tanto esfuerzo ha hecho el gobierno y en la que tanta expectativa hay. ujú, Pero bueno, ha sido, uno pasa raya, creo que un muy buen año para el gobierno. No ujú. en vano, Rubén, los números que exhibe de popularidad el presidente de la República, que Claro. son realmente insólitos, ¿no? Porque estamos empezando el tercer año de gestión y tiene niveles de popularidad como si fueran los primeros meses de la gestión del gobierno. Y eso Ujú, creo yo que obedece a un reconocimiento de la ciudadanía del buen manejo que ha hecho el gobierno, no solo de la cuestión sanitaria, en ujú, donde claramente estamos despegados de la ujú, región y del mundo, sino también de esas otras perillas de las que permanentemente hablaba el presidente, de la cuestión social, de ujú, la cuestión laboral, de la cuestión económica, que también están empezando a exhibirse los resultados, y lo hemos conversado aquí, ujú. el aumento del empleo, la baja de la pobreza, el récord, ¿no? de las exportaciones que va a ser este 2021. La economía uruguaya está creciendo, bueno, y eso es producto de las medidas acertadas que se tomaron en su momento. Claro. Por eso digo que todas estas cuestiones van a ser determinantes para, para la hora del referéndum, ¿no? Ujú, Y bueno, yo creo que el referéndum va a ser un gran espaldarazo para la gestión de gobierno, para afrontar esta segunda etapa y seguir profundizando los cambios. Ha ujú, sido un año en el plano internacional, como tú señalabas, muy, muy positivo. ujú, Eh, Saliendo de la pandemia, el país se posiciona nuevamente en el terreno internacional, ujú. liderando un proceso de flexibilización del Mercosur, del que veníamos hablando hace décadas, ¿no? Claro. Vázquez, siendo presidente de la República, lo procuró hacer, pero siempre quedaba en la nada. Bueno, Ujú, la calle le tomó las guampas al toro y planteó en la cumbre del Mercosur la necesidad de flexibilizar y tomó una decisión mucho más fuerte desde el punto de vista diplomático, ujú. que fue no hacer acuerdo para la medida arancelaria que habían acordado Brasil y Argentina, ¿no? De bajar los aranceles. Bueno, como las decisiones en el Mercosur se toman por consenso, Uruguay no estuvo de acuerdo en algo realmente Ujú. que demuestra, bueno, el coraje y la decisión que tiene el Sí, gobierno para poder cumplir con ese compromiso de campaña que habíamos planteado, que era insertar al Uruguay en el mundo, poder hacer acuerdos más allá del Mercosur. Bueno, el gobierno uruguayo trancó una decisión del Mercosur. Lo sí. que yo
califico como un genial juego de ajedrez. Ujú, Porque ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Argentina y Brasil, poco le va a importar lo que resolvió Uruguay, van a bajar los aranceles, mm. pero Uruguay sienta precedente, ¿no?, de que se incumple una decisión de consenso para en el futuro tomar también una decisión de hacer un acuerdo con China o con los países que se están explorando. De modo que yo creo que la política exterior, Sí. como la política interior, el gobierno y el presidente particularmente la ha manejado muy bien. Me parece que Como bien decís, Felipe, ahí este punto es resaltable, ¿eh? Es muy remarcable con marcador así, no sé, viste, cuando marcás en el libro, porque ha sido una jugada muy inteligente, una estrategia inteligente del presidente, o no sé también si de sus asesores, porque lo que tú decís es así, es sentar un precedente de que se va a violentar ese principio de la decisión unánime, se va a violar ese principio, incluso estatutario, estructural del Mercosur, lo cual a Uruguay lo va a habilitar también a desmarcarse y tomar decisiones por su cuenta. Pero a su vez también Uruguay lo plantea como un país en rigor soberano, con un jefe de Estado que le manifiesta al mundo que Uruguay va a tomar sus propias decisiones, que no es el enanito que está a la saga de lo que digan Argentina y Brasil, como pasaba antes, un país que quedaba sin personalidad. Bueno, muestra su personalidad y le da un mensaje al mundo. Estamos dispuestos a negociar con quien sea y abrirnos, digamos, a, bueno, tratados de libre comercio, y a la prueba está que eso surtió su efecto. Rápidamente China comienza conversaciones ya muy avanzadas y Turquía manifiesta también la misma intención. Creo que esos dos efectos son muy importantes, ¿no? sin duda, sin duda. Y bueno, y en el plano interno se empiezan a esbozar también lo que son las reformas fundamentales de este 2022, la de la transformación de la educación que tantas veces hemos conversado en el programa y que sin duda creo yo va a ser la principal acción de gobierno en el año 22, en donde necesariamente tiene que hacerse esa transformación. Mm. Y bueno, y después la reforma de la Somos seguridad social. memorias complementarias, porque la tenía anotada y fue la que obvié, la que me quedó acá, mira, lo tengo todo en el cuaderno. Ese es un capítulo importante, la reforma educativa. Que vamos a ver el Totalmente. contenido, vamos a ver, yo voy a estar muy vigilante respecto al contenido, mirá que van a tener un crítico de masa crítica ahí, ¿eh? Vamos a ver qué contenido en cuanto a los planes de estudio, porque ahí, por ahí viene, digamos, lo medular de la reforma también. Sin duda. A ver, es una reforma de contenidos claramente, quizás la reforma más ambiciosa que se haya planificado en décadas en el país, porque, por ejemplo, la reforma de Rama fue una reforma que básicamente tuvo como objeto la educación media, ¿no? Mm, Esta es sí, una reforma de todos los niveles de la educación ujú, para adaptar lo que se enseña al siglo XXI, al año 2021. Tenemos una educación y planes y programas de la época de la sí, dictadura, ¿no?, de la década del claro, 70, otro claro, mundo, otro Uruguay, jóvenes y ciudadanos con otros intereses. mm, Y bueno, y creo que es el gran debe, porque si tenemos los niveles de abandono del sistema educativo, bueno, es por muchos factores, pero uno de ellos es seguramente porque los jóvenes no se sentirán atraídos por lo que se les enseña. Entonces, hay que poner el foco en los aprendizajes, hay que poner el foco en la forma en que se enseña, hay que poner el foco en la formación de los profesores y de mm, los maestros, ujú, y hay que luchar, y esto como ballista lo digo, contra uno de los grandes dramas de nuestro sistema educativo, que es su inequidad. mm, La educación pública reproduce una inequidad que en mm, ningún otro ámbito se percibe entre los que nacieron en contextos socioeconómicos desfavorables que están condenados por el hecho de haber nacido allí al fracaso. ¿No? sí, Solo 18 de cada 100 jóvenes de ese contexto socioeconómico terminan el liceo. Entonces, a diferencia de 80 de cada 100 de los contextos favorables. Entonces, ujú, si nosotros no ponemos una cuña para parar esa desigualdad, mm, para evitar que se siga desangrando nuestro sistema educativo como está ocurriendo, realmente estamos en problemas. Y seguro. bueno, y esa es la solución que proponen los centros María Espínola. Ujú, El año pasado que se iniciaron estos centros, tuvimos 12, ahora se suman 18, vamos a llegar a 30. Faltan recursos, falta presupuesto. Ojalá podamos
en este 2022, en la rendición de cuentas, en la medida de que el país crece económicamente, bueno, tratar de tener una mayor presencia de estos centros en las zonas de contexto crítico y ir Claro, revirtiendo esa fenomenal desigualdad que se acrecentó claramente en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde sobraban los recursos y donde el Estado recaudaba y recaudaba producto de lo que fue el crecimiento de las materias primas y de la economía en general. claro. Sí, sí, que ahí está la razón de ser, digamos, de una crítica fuerte al gobierno anterior, porque fue en periodos de auge económico, en periodos de realmente de una cima en lo económico, de normalidad, no había pandemia, y no se aprovechó el momento histórico, sino que se transformó ese sistema educativo, como bien lo estás expresando, en una siembra de pobreza. Es sembrar pobreza y sembrar contextos de dificultades realmente, y partir la sociedad uruguaya, ¿no? Cada vez más, o sea, generar una sociedad de inequidades. Es realmente Absolutamente. tremendo el tema. Sí, sí. Y es cierto también lo que decís, que esta reforma plantea una visión integral de la educación. Eso es muy importante, es necesario, esa visión integral, ¿no? En todas las etapas educativas, la formación de docentes, pero además de, amén, digamos, de los contenidos, también la metodología pedagógica que se tiene que adaptar a los tiempos. Eso también lo escuché de parte del propio presidente de la NEB, Robert Silva. Es decir, metodología de trabajo ya más en equipo, interacción. Hoy viste que las nuevas generaciones trabajan muy en equipo, interactuando, porque así se va a trabajar después en las comunidades científicas, en las comunidades de investigación, a nivel empresarial. Es muy importante, sin duda, esa reforma. Eh, Esperemos que no, que este punto tan alto, como bien lo decías tú, que Uruguay está despegado como a la vanguardia en cuanto a lo que ha sido el despliegue de una política sanitaria, una política pública, pero que también tuvo esa visión integral, no se agotó en lo sanitario, sino que tuvo una visión integral con mucha sensibilidad social, siendo el sostén de 500.000 uruguayos que estaban realmente colgados de un pincel, donde había un nivel de pobreza muy alto, agarra un presupuesto deficitario, y a pesar de todo ello, logró distribuir muy bien esos recursos para tener inclusive un fondo coronavirus, para desplegar, por ejemplo, en la rendición de cuentas, en recursos para la primera infancia, esos 50 millones de dólares, para madres y padres que de pronto tienen problemas para dejar a sus hijos, tienen que ir a trabajar, familias monoparentales. Esos niños se va a potenciar también el modelo CAIF, por ejemplo, la maternidad infantil, el tratamiento médico, la alimentación y la educación. Todo eso está muy bien, pero todo eso está funcionando como la reactivación económica, de la que hace un momento la diste al pasar, esa reactivación económica que nos habla de 52.000 trabajadores, otra vez en la construcción, donde se llegó a los números del 2019 en tasa de desempleo, donde se bajó inclusive, está un poquito por debajo de los números de desempleo del 2019, donde también bajó el déficit fiscal, también ha bajado. Y la reactivación económica se empieza a notar, como ahora también esta temporada turística con muy buenos números en Rocha, en Punta del Este. Guay, diría alguien por ahí. O cuidado, porque está Omicron, venía la variante Delta, y no parece que el gobierno tomara los recaudos que tomó anteriormente y que lo colocaron a la vanguardia de todo esto. No sea cosa que ese punto tan alto se venga barranca abajo, parafraseando la obra de teatro de Florencio Sánchez. Me parece muy bueno eso de conversar con el presidente, Felipe. A ver, yo creo que hay que tratar de que la ciudadanía tome conciencia de que esta nueva variante es un problema que está generando problemas en Europa. Mm, Y lo bueno de todo esto es que nosotros podemos ver la película Cruzando el Charco, ¿no? sí, En definitiva, hemos sido en ese sentido advertidos de las dificultades de la pandemia, primero por lo que pasa en Europa. Y bueno, en mm, Europa está generando problemas sí, esta nueva variante y nosotros tenemos el antídoto, tenemos la forma de tratar de que sus efectos sean los menores posibles, reducir daños, y bueno, eso es la vacunación. mm, Uruguay tiene las vacunas. Lo que creo yo es que nos ha pasado a todos, ¿no? Hemos bajado la conciencia sobre la importancia mm, de mantener los cuidados. mm, Nos pasa permanentemente. Quizás hoy no sí, estamos tan pendientes de la cantidad de gente, del tapabocas. Bueno, hoy es apuntar a la vacunación, apuntar a esa tercera dosis que llamativamente, bueno,
en relación a la cantidad de gente que tiene las dos primeras, es poca, no estamos hablando Sí, de 40 y pico por ciento. Entonces, sí, me parece que ese tiene que ser el gran llamado del gobierno, a que la sí, gente se vacune. sí. Eh, Ha quedado demostrado además de que todas esas teorías conspirativas de la vacunación y los efectos letales, todo eso es No, pura falsedad. Y me parece que, bueno, esa es la política que tiene que hacer el gobierno. Si se quiere una política de concientización, con la muy buena capacidad de comunicación que tiene el gobierno, que tiene el ministro Salinas, que claro. tiene el propio presidente. Entonces, me parece que por ahí viene la cosa, ¿no? Tratar de que, bueno, alcancemos umbrales de vacunación en relación a la tercera dosis similares a los de las dos primeras, ¿no? Que realmente han sido Sí, altísimos en el Uruguay. sí. Y sabés, Felipe, que lo que provoca mucho efecto, eso también está comprobado, es empírico, en el mensaje, son las conferencias que hace el gobierno. El gobierno tendría que volver a la conferencia, que salga con el ministro de Salud Pública, con el ministro de Turismo, y que le expliquen a la población la luz amarilla que hay, que se puede transformar rápidamente en luz roja, y que no queremos ver un país otra vez con el mapa en rojo, si bien ahora se quitó ese modelo Harvard. ¿Te acordás? El mapa en rojo, después rojo anaranjado. Bueno, porque está ahí la variante, viene mucha gente argentina. Cuando en Europa se cierran fronteras, acá Uruguay las tiene abiertas, ¿no? Hay ciertas contradicciones. Como bien decías tú, son pocos los vacunados, ¿no? Hubo una relajación, es normal que pase, la población se relajó, pero la población no está recibiendo ese mensaje de la autoridad, ese mensaje más insistente, más enfático, y se tiene que volver para mí a la conferencia, se tiene que volver a la conferencia de prensa y detallar el problema que hay. Y además, abrimos la frontera argentina, como bien decías, basta mirar del otro lado del charco, un país subtesteado, un país con 45 millones de habitantes que está testeando 13.000, 14.000 personas por día. No existe. Es decir, no sabemos cuánto vienen con el virus ya, no se sabe. ¿Y alcanza con un PCR? Bueno, el PCR lo que puede hacer es detectar quiénes sí, quiénes no. Pero en Uruguay ya está la variante. Y esta variante es 20 veces más contagiosa. Austria, Países Bajos, Alemania, están cerrando fronteras, otra vez. Inglaterra está planteándose lo mismo, con mucho protocolo, también el protocolo, cuidarlo, ir a un estadio pero con tapabocas, grupos familiares, las reuniones en la fiesta ahora, bueno, reuniones familiares, me parece que hay ahí una relajación demasiado inoportuna porque ya estamos conviviendo con el virus. Si hay 10 casos, se calcula, escuchaba hoy un médico, al otro día hay 100. No es que esto va a ser de uno, de dos, tres, es exponencial, es progresivo. De 100 Sí. pasamos a 1000, vamos a terminar hablando de miles de contagios y vamos a hablar otra vez de que se va a interrumpir la actividad económica por un descuido. Me parece que ahí no estamos tomando los recaudos y me refiero al gobierno en sí. Bueno, hay que apretar las clavijas. A mí este Sí, tema me preocupa. Bueno, voy a trasladarle la iniciativa personalmente, ya que el miércoles vamos a tener ese encuentro con el presidente. Creo bien, que es un tema importante, que además la conferencia ha sido muy eficaz, porque cuando habla el presidente, cuando habla el ministro de Salud, bueno, la ciudadanía presta atención por la sí, seriedad con la sí, que se ha manejado sí, en este sí. proceso de la pandemia. Vos Lo fíjate demuestra el que, nivel de aprobación, ¿viste? El nivel de aprobación de las consultoras, ¿no? La gente, cuando habla el presidente, lo escucha. pero la pandemia llegó para quedarse, ¿no? Fíjate Sí, tú que Israel ya está por la cuarta dosis, o sea, vamos a convivir con la pandemia. Omicron, según dicen los especialistas, es mucho más contagiosa, pero mucho menos letal. ¿No? Eh, pero para los que eh, tienen 3 dosis, ¿eh? Es tan letal como exacto. las anteriores, ojo. No es que Mm, sea menos sí. letal para todo el mundo, es menos letal para los que estamos inmunizados con 3 dosis. Entonces ahí está el tema, ¿viste? Está el riesgo. Y Uruguay tiene un porcentaje de un 60 y pico por ciento de no vacuna. O sea, no estamos inmunizados para esta variante como sociedad. Esa es la realidad. Uruguay no está inmunizado para esta variante. O sea, esa imagen de la inmunización del rebaño es falaz ya. Ya quedó atrás, ya quedó en el pasado. Y ahí no veo un gobierno más activo, proactivo, más atento a eso y que salga a explicarle a la población que hay que tomar otra vez los recaudos y convivir de la mejor manera. Y a veces convivir de la mejor manera con un enemigo como este es con mucho cuidado, con muchos recaudos. No es hacer como que no está pasando nada. Disculpa Sin que duda. insista con el tema, pero a mí me tiene muy preocupado porque puede, inclusive, mirá, puede provocar un problema que es el más importante a atender, el problema sanitario, no cabe duda, pero también le puede provocar un grave problema al gobierno.
que en estos 2 o 3 meses se desbarranque todo a nivel de salud y están ahí a la boca del referéndum el 27 de marzo. Eso también repercute en la población. Porque viste que todo se va evaluando. Y el alto nivel de aprobación que tiene el gobierno, no te quepa duda que en un 60 y pico por ciento es por el tratamiento de la pandemia. Sin duda, no, no, hay que actuar, hay que comunicar. Tenemos las vacunas, Claro, tenemos la infraestructura, es que la claro, gente vaya a vacunarse, nada más. claro, claro. Y si fuera por mí, claro, a mí me sale ahí más el conservador autoritario, capaz. Si fuera por mí, si ve que se complica, obligatorio, señores. Es obligatorio vacunarse. Bueno, viste que Austria lo plantea, ¿no? Lo plantea Austria, parece que Alemania está resolviéndolo. Porque, ¿qué Yo estoy de pasa? acuerdo Hay contigo, mucho movimiento negacionista, hay mucha cosa, ¿viste? estoy de acuerdo contigo, y no creo tampoco que sea ni autoritario ni conservador, pero bueno, creo que las sociedades a veces tienen que buscar herramientas para protegerse. Claro. Y bueno, y a ver, todas las vacunas que nos dimos de niños, de adolescentes, son ¿Te acordás? obligatorias, y nunca nadie las cuestionó. Exacto, Este, exacto. así que, Yo me acuerdo bajo un pero rectorado, inclusive del doctor Viasco, era, que fue profesor mío en Derechos Humanos, Blanco, era un rector del Frente Amplio, una gran persona, excelente persona, y en esa Roberto, época era obligatorio darte la triple para dar examen en Facultad de Derecho. Era obligatorio, me acuerdo. Y bueno, como tú decís, era obligatorio para ir a la escuela, al liceo, te tenías que dar el refuerzo, la triple, ¿te acordás? O sea, la siempre fueron BCG, obligatorias las vacunas. la antitetánica. Claro, Sí, sí, claro, claro. la sociedad tiene que protegerse. Sí, Este es un tema de salud pública, no es una cuestión de libertad individual como algunos la es, plantean. exacto. Y bueno, y llegado el momento, yo, a ver, de todas maneras creo que esa pulseada la ganó el presidente por destrozo, ¿no? Ujú, Porque sin ninguna obligatoriedad, la ciudadanía tomó conciencia y estamos en niveles de vacunación mm, superiores al 90%. Ahora, eh, con esto de la tercera dosis, creo yo que mucha gente no ha tomado conciencia. ujú, Y es natural, porque ninguno de nosotros en estas últimas meses, semanas, teníamos muy presente el tema del coronavirus. De hecho, no estaba en las noticias, no era tema de no, discusión. no. Ahora, bueno, con esta nueva variante pasa a ser un problema, Mm, pero creo que se puede resolver fácilmente, tenemos todos los elementos para hacerlo. exacto, exacto. Es así, Felipe, tenemos todo para hacerlo. Muchas gracias una vez más. Creo que ha sido un muy buen repaso del año. Yo te agradezco que hayas compartido con nosotros este espacio durante todo el 2021 y por supuesto, Dios mediante, vamos a seguir en el 2022 contigo y será después del 10 de enero, si te parece bien. Desde acá, bueno, ya Encantado. desde hoy te digo, excelente fin de año y un 2022 lleno de bendiciones para ti y toda tu familia. Bueno, Rubén, el agradecido soy yo, realmente ha sido un placer poder compartir lunes a lunes esta columna para reflexionar sobre los temas importantes del país y con enorme placer nos volvemos a encontrar el próximo año. Feliz ¿Cómo no? año 2022 para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Felipe, así será, ¿eh? Muchísimas gracias. Seguimos, vamos a una pausa y vamos a conversar con la doctora Silvia Echevarne. ¿Qué está pasando con el puerto de Montevideo? Quédate ahí.